Bienvenidos entonces al dashboard de la tienda de e-commerce. Antes de entrar en detalle de la solución y de lo que estuvimos elaborando para que lo vean, vamos a ver la fuente de datos que alimenta esto. Siempre es importante entender que cualquier visualización que nosotros creemos se alimenta de una fuente de datos. Todos estos números que ahora mismo están viendo parten de algún lugar. Y que es muy importante tener en cuenta la fuente de datos de donde leemos, cada cuánto se actualiza, si puede tener errores, si no. Van a ver que muchos de los problemas que tienen después con los datos vienen por la fuente, que no recargan los datos, que los datos vienen mal, que hubo un error en el proceso. Entonces los gráficos sería como lo último que ustedes ven, bien, o sea, el resultado final. Pero luego detrás de eso hay un montón de procesos que puede hacer que esto que se está viendo falle y que tenemos que ir a ver la fuente. Entonces, esto es todo muy bonito, pero tenemos que también comprender los datos que están alimentando estos reportes. Para ver la fuente de datos, recuerden que vamos a recursos, gestionar las fuentes. Teníamos distintas formas de leer datos en Looker Studio como herramienta. Una de ellas, que estuvimos viendo en el curso introductorio, es leer datos desde un archivo de Google Sheets. Como si fuese un Excel, podemos leer de ahí y traernos la información que existe. En este caso, estamos leyendo directamente de la base de datos de Google, que es BigQuery. Para los que no saben, Google ofrece muchas soluciones, no solo lo que es Google Sheets y todo esto con una cuenta. También tenés BigQuery, que es una base de datos gratuita, o sea, no es gratuita, pero realmente te empiezan a cobrar a partir de que consumís un enorme volumen de datos. Si alguien se quiere crear una cuenta en BigQuery, lo pueden hacer. Muchas personas le da miedo porque les pide la tarjeta, pero no se preocupen que no te va a cobrar nada. Yo la utilizo y realmente tenés que mover muchos datos para que te cobre. Bien. Por tanto, vamos a ver el conector que tenemos. Vieron que siempre la fuente te dice la cantidad de gráficos que tenés. Le damos a editar y acá vemos los campos que están trayendo de esta fuente de datos. Si vamos a editar la conexión, nos trae a lo que sería el conector de BigQuery. Como hacemos con Google Sheets, acá podemos ver todos los proyectos que nosotros tenemos dentro de nuestro Google Cloud, o sea, nuestra nube de Google, con nuestro usuario. O sea, el usuario que estamos ahora utilizando es el que aparece aquí arriba a la derecha. Entramos a lo que es el proyecto. BigQuery se divide por proyectos. Bien, no voy a entrar en detalle en esto, pero les voy explicando algunos conceptos. Y luego tenemos el conjunto de datos y distintas tablas. Nosotros la tabla que vamos a estar usando es esta que se llama Unicorn Project Looker. Luego hay otras tablas. Entonces, cuando le damos al botón para verlo en profundidad, se va a abrir lo que es la consola de Google Cloud, que es BigQuery, la parte de base de datos, porque luego si van aquí, nosotros tenemos un montón de productos de Google, bien, en la nube, pero nosotros vamos a estar haciendo foco en BigQuery, que es el lugar donde almacenamos datos. Les va a aparecer de esta forma. Es como cualquier gestor de base de datos, si no lo conocen, al principio parece un poco difícil, pero luego se dan cuenta que no es tan complicado. Acá tenemos nuestras tablas, cada uno de estos representa una tabla, y esto sería lo que sería el proyecto, ¿no? Principal, el conjunto de datos principal que contiene distintas tablas. Nosotros ahora estamos parados sobre la que está en azul, que es la de Unicorn Project Looker, y está abierta. Si nosotros lo cerramos, no se nos aparece este espacio en blanco, que es donde se escriben las consultas de SQL. No vamos a entrar mucho en detalle, pero en el curso introductorio se ve cómo es escribir lenguaje de SQL. Y acá, por ejemplo, podemos escribir la consulta directamente y diríamos, tráeme todo de la tabla Unicorn Project Looker, ¿no? Entonces acá lo que va a hacer es devolverme cuando yo ejecuto todos los datos de esta tabla. Acá abajo se te despliega el resultado de la consulta y te devuelve los datos que existen en esta tabla. Actualmente acá pueden ver que hay 87.000 filas en esta tabla y tenemos todos los campos. Acá van a ver el resultado de esta consulta, pueden añadir nuevas consultas, bien, o quedarse en la que están, y acá ven los datos de donde estamos leyendo. Entonces, ven que tenemos una columna que se llama Order ID, una que se llama Estado, etcétera, etcétera. Cuando trabajen con cualquier base de datos, generalmente es lo mismo. Tenemos a la izquierda lo que es el acceso al servidor, o en este caso a la nube, donde tenemos todas nuestras tablas. Tenemos aquí arriba siempre un IDE donde escribir nuestro código, un botón o se ejecuta con el teclado y abajo siempre nos sale el resultado de esa consulta. Todo lo que vos ejecutes acá arriba te aparece acá abajo. Bien, entonces, esto sería nuestra tabla de la que estamos leyendo.
También cuando apretás sobre la tabla te muestra los campos que tiene. Y acá podemos ver todos los campos que hay en esta tabla y los tipos de datos que son. Tenemos el número de pedido, que es un integer, tenemos el estado, que es un string, bueno, etcétera, etcétera. Entonces nosotros vamos a estar trabajando con estos datos, ¿sí? En Looker Studio, que son cada uno de estos registros, representa un pedido. Vemos la fecha de creación, el estado, el ID de pedido, vemos todos los detalles. Y esto es lo que está alimentando este reporte que vemos acá. ¿Qué quiere decir eso? Que si esta tabla se actualiza, si mañana hay 90.000 registros en vez de 87.000, automáticamente se va a actualizar este reporte. Y esa es toda la idea del análisis de datos, tener reportes automatizados que leen de bases de datos que se actualizan automáticamente. Esta tabla, que es de donde estamos leyendo nosotros, es una tabla, bien, que se supone que se actualiza todos los días con otro proceso fuera de la base de datos. Entonces lo que hace es otro proceso con alguna herramienta de ETL o con Python, lee de la fuente de datos, se descarga los datos y los trae acá. Bien, los limpia y los trae acá todos los días. Entonces, cuando se alimenta esto de otro proceso, alimenta a nuestro reporte. Entonces, todo lo que es los procesos de ETL, que estuvimos hablando en este curso, en la realidad es esto. Es un proceso que extrae datos, los trae a esta tabla se recarga con una frecuencia diaria y eso recarga nuestro reporte. Bien, es una cadena. Por eso cuando algo falla acá, puede fallar en diferentes procesos de la cadena y por eso es importante entender de tecnología y de datos para saber dónde puede estar el fallo. Pero no se preocupen, esto era simplemente para mostrarles cómo funciona la tabla, para que lo vean a nivel visual, cómo sería un caso de uso real. Y acá también estamos leyendo de una tabla. Imagínense que en una empresa, en la vida real, leemos de muchísimas tablas, incluso se combinan muchas tablas. Bien, pero ahora vamos a simplificar, para no enloquecernos, que esto es algo introductorio. Bueno, ya vimos la fuente de datos, entonces, estamos alimentando este reporte con una base de datos que se encuentra en Google Cloud, en BigQuery. En los siguientes videos vamos a pasar a analizar cada uno de los dashboards.